Hola chicos, ¿cómo están? Chicos de quinta secundaria, ya saben, mi nombre es Renzo Hernández Díaz. Vamos a llevar el tema hoy día de 4 operaciones, ¿de acuerdo? Es un tema básico porque tiene 4 operaciones básicas, que es la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Pero dentro de cada uno de ellos siempre hay cositas nuevas por aprender, ¿no? Cosas que en el examen, de repente en el examen de admisión nos podemos poner nerviosos y se nos va. ¿Sí? Vamos a recordar, vamos a refrescar algunos de ellos. Vamos punto por punto, ¿de acuerdo? El primer punto es la adición. Sabemos que los términos se les conoce como sumandos y el resultado se le conoce como suma, ¿de acuerdo? Existen sumas notables, ojo, existen muchas sumas notables. Estoy poniendo las principales, ¿ya? La suma de números consecutivos, la cual su fórmula va a ser n por n más 1 sobre 2, ¿verdad? Me estoy refiriendo a esta n de acá, el último, n por n más 1 sobre 2, para sumar números consecutivos. Para sumar pares, ojo, los pares se representan como 2n en variable, ¿verdad? Los pares. 2, 4, 6 hasta 2n. Entonces, para sumar pares, la fórmula es la mitad del último, o sea, la mitad del último. ¿Ya está? Por el que le sigue, a ese de ahí, n por n más 1. La mitad del último por el que le sigue. ¿Sí? Ahora, para sumar números impares, la fórmula, hay dos fórmulas, yo utilizo acá, 1, 3, 5, para sumar impares. Al último impar le sumo 1, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Hay otra fórmula para impares de repente que ustedes conocen también. Para sumar cuadrados, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta n al cuadrado. La fórmula para cuadrados es la última base, n, por el que le sigue, por n más 1, por la suma de ambos, n y n más 1 sumados me da 2n más 1 sobre 6. Esa es la fórmula para sumar cuadrados. Y por último, la fórmula para sumar cubos. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta n al cubo. Esta fórmula se parece a la primera. En la última base, por el que le sigue, entre 2. Miren, es idéntica. Solo que se eleva al cuadrado. ¿De acuerdo? Como segundo punto tenemos a la sustracción. Ustedes recuerden, en la sustracción tenemos minuendo, sustraendo y al resultado se le conoce como diferencia, ¿de acuerdo? Hay una propiedad fundamental en la cual el minuendo más el sustraendo más la diferencia es igual a 2 veces el minuendo. O sea, quiere decir, la suma de los tres términos de una sustracción es igual al doble del minuendo. ¿De acuerdo? Esta propiedad lo ven desde primaria. Luego, así como existen sumas notables, también existen restas notables, ¿de acuerdo? Veamos aquí una resta notable. Un ejemplo, tomemos dos números, A es mayor que B, ¿ya? Con dos números. Y formo un numeral de dos cifras. Y lo resto con el mismo numeral, pero con las cifras invertidas, B menos A. Me va a dar un resultado en el cual la suma de sus dígitos es 9. A ver, vamos a poner un ejemplo aquí. A ver, un ejemplo, vamos a poner aquí rápido. Por ejemplo, 72 menos 27. ¿Cuánto da la resta? 45. ¿Ven? Miren. 72 menos 27. ¿Verdad? La respuesta es 45 y la suma de 4 más 5 es 9. Me cumple la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, y así ustedes hagan más ejemplos y prueben ahí. ¿De acuerdo? Ahora, pero también para uno de tres cifras. A es mayor que C y yo formo un numeral de tres cifras. El B no importa. ABC menos CBA me da una diferencia X, Y, Z en la cual cumple que el del centro siempre es 9. Los extremos suman 9 y los primeros de cada uno, el primero del minuendo y el primero del sustraendo restados, me dan igual al primero de la diferencia, pero aumentado en 1. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo aquí. A ver, vamos a poner 531 menos 135. A ver, ¿cuánto da la resta ahí? Rapidito. 396, ¿verdad? 396. Vean, el del centro es 9. Los extremos suman 9. Y los primeros restados de cada uno de ellos, 5 menos 1, es igual a este de aquí, pero aumentado en 1. O sea, 5 menos 1 es igual a 3 aumentado en 1, que es 4.
Entonces me está cumpliendo ahí, ¿ven? Ya está. Ustedes prueben con otro número, un número de 3 cifras que se pueda restar, que no sea negativo, que se pueda restar, para que vean que cumple los 3. Luego, sustracción tiene muchas cosas, ¿verdad? Luego tenemos complemento aritmético, ¿verdad? Este complemento aritmético es totalmente diferente al complemento en geometría. En geometría es lo que le falta para llegar, el complemento es lo que le falta para llegar a 90 grados, ¿verdad? El complemento en aritmética es cuánto le falta un número de un dígito para llegar a ser 2 dígitos, o sea, para llegar a 10. Cuánto le falta un número de 2 dígitos para llegar a ser 3 dígitos, o sea, para llegar a 100, y así sucesivamente. Hay 2 métodos para hallar el complemento aritmético. Yo les estoy poniendo aquí dos ejemplos concretos en letras, porque mayormente los exámenes de admisión siempre vienen en letras, ¿verdad? Y por eso los voy a trabajar con letras. Aquí voy a aplicar el método tradicional, ¿de acuerdo? Si son 2 dígitos, tendría 2 ceros, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle 100 menos AB. Esto es lo que usamos, ¿verdad? En primaria, en primera y secundaria, 100 menos AB. Si tuviese 3 dígitos, sería 3 ceros. 1000 menos el número A, B, C. ¿De acuerdo? Ese es el método tradicional, ¿ya? Pero vamos con el método práctico. El método práctico que dice cuánto le falta al último para 10 y al otro para 9. Y si hubiesen más dígitos, ¿cuánto le falta al último para 10 y al resto, cuánto le falta para 9? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, ¿cuánto le falta a A para llegar a 9? Simplemente restaría 9 menos A. Ahí está. Y restaría, ¿cuánto le falta a B para llegar a 10? 10 menos B. Y se forma un numeral de dos dígitos, ¿verdad? Esta raya es para indicar que es un numeral de 2 dígitos. A ver, ¿cuánto le falta A para llegar a 9? 9 menos A. ¿Cuánto le falta a B para llegar a 9? 9 menos B. ¿Y cuánto le falta a C para llegar a 10? 10 menos C. ¿De acuerdo? Los de arriba son los métodos tradicionales y los de abajo se le conocen como método práctico. ¿De acuerdo? Listo. Continuamos con la multiplicación. El punto número 3, la multiplicación. El primero es multiplicando, el segundo es multiplicador y el último, el resultado, se le conoce como producto, ¿verdad? La multiplicación es la forma abreviada de la adición, ¿de acuerdo? Nació de una flojera de sumar números iguales. Entonces, aquí tengo otro ejemplo. Al multiplicando y al multiplicador se le conoce como factores. A las escaleras que se forman, porque multiplicamos primero por la derecha 5 por ABC, luego 2 por ABC y al final 3 por ABC, a las escaleras se le conoce como productos parciales y al resultado final se le conoce como producto, ¿de acuerdo? Continuamos con el cuarto punto, la división. Ustedes saben que existen dos clases de división, la división exacta y la división inexacta. La división exacta es aquella que no tiene residuo, ¿verdad? Recuerden los nombres de los elementos de la división: dividendo, divisor, cociente, ¿verdad? Y la comprobación sería, ¿no? ¿Cómo comprobamos que la división está bien hecha? Porque multiplicamos el divisor por el cociente, ¿verdad? Y ahí me doy cuenta que la división está bien hecha, ¿de acuerdo? Ahora, en una división inexacta, tenemos el dividendo, el divisor, el cociente, pero ahora hay residuo, ¿ya? ¿Y cómo compruebo que la división está bien hecha? Porque ponemos aquí, comprobamos y multiplicamos divisor por cociente y le sumamos el residuo, ¿verdad? Y ahí me doy cuenta que mi división está bien hecha, ¿verdad? ¿Está? Ojo, pero la división inexacta se divide en dos, ¿verdad? Se divide en dos. División por defecto y la división por exceso. A ver, entonces la división por defecto es la que estamos acostumbrados a resolver, la que hemos hecho toda la vida, toda nuestra primaria y secundaria. Dividimos normal, esa es la división por defecto, su nombre lo dice, por defecto estamos acostumbrados a hacer esa, ¿ya? Pero hay otra división que es la división por exceso, ¿ya? O sea, aquí en la de defecto nos han acostumbrado a aprender, busca un número que multiplicado se aproxime, pero que no se pase, ¿verdad? Aquí es buscar un número que se aproxime, pero que sí se pase, ¿de acuerdo? ¿Cómo nació esto de aquí?
cómo nació la división por defecto y por exceso, ¿no? A Pepito algún día le preguntaron, Pepito, tienes 9 naranjas, ¿ya? Divídela en grupos de 2, ¿verdad? ¿Qué dijo Pepito? Tengo 9 naranjas, quiero grupo de 2. Entonces Pepito le contestó al profesor, profesor, puedo formar 4 grupos y me sobra una, ¿verdad? 4 grupos y me sobra una. Pero otro alumno que siempre piensa diferente, no todos pensamos igual, dijo, profesor, pude haber formado 5 grupos si tenía una naranja más, ¿verdad? Pude haber formado 5 grupos si tenía una naranja más. Y ambas oraciones están bien dichas. Puedo formar 4 grupos y me sobra una. Puedo formar 5 grupos si tenía una naranja más, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se multiplica 2 por 4, 8, más 1, 9, y compruebo que está bien hecho. En cambio, aquí se resta 2 por 5, 10, menos 1, 9. ¿Ya ven? Esa es la división por exceso. Miren, y miren los cocientes. Por defecto, ustedes saben, pero por exceso siempre va a ser uno más. Por eso que aquí le ponemos Q y Q más 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos con las propiedades. ¿Verdad? Mira, aquí está sumándose, la efecto y exceso se resta. ¿Está? En las propiedades, el residuo siempre es mayor que cero, pero menor que el divisor, porque si el residuo no fuese menor que el divisor, entonces se podría seguir dividiendo. ¿De acuerdo? Propiedad 2. El residuo más chiquito que existe, el residuo mínimo, es 1. El residuo mínimo siempre va a ser 1. ¿De acuerdo? Siempre va a ser 1. El residuo más grande que existe depende del divisor. El residuo más grande que existe depende del divisor. Si yo divido entre 7, el residuo más grande va a ser 6. Si yo divido entre 15, el residuo más grande va a ser 14. O sea, el residuo más grande, el residuo máximo, depende del divisor. Para quitarle uno, ¿verdad? Y por último, la suma de ambos residuos, o sea, me refiero al residuo por defecto y el residuo por exceso, sumados me dan el divisor, ¿verdad? Residuo por defecto más el residuo por exceso me dan el divisor, ¿ven? Ya está. Ahora vamos a comenzar con los ejercicios que tienen en la ficha, ¿ya? Para desarrollarlos toditos. A continuación vamos a desarrollar entonces los ejercicios que tenemos en la ficha, ¿ya? Donde dice ficha de ejercicios con el docente, esas van a hacerlo conmigo, ¿de acuerdo? Practiquemos. Los ejercicios que están con la teoría, perdón. Ahí dice practiquemos, dice, ¿ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. Veamos. ¿Qué hacemos aquí? Si tenemos una suma, hay que aplicar alguna de las sumas notables, pero no hay una suma notable donde diga, miren, 1, 5, 2, 6, ¿verdad? Ojo que aquí cualquiera diría 1, 2, 3, 4 hasta el 20, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es tratar de darle la forma para que yo pueda aplicar alguna de las sumas notables, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, miren, yo le voy a poner, en vez de 5, le vamos a poner 1 más 4. En vez de 6, le vamos a poner 2 más 4. Y así sucesivamente, hasta llegar al último, le voy a poner, en vez de 24, le vamos a poner 20 más 4. ¿Sí? Y entonces aquí se estaría aplicando la propiedad distributiva. Para cada uno de ellos, la propiedad distributiva. ¿Sí? Vamos a poner, entonces, aquí es igual 1 por 1, vamos a ponerle 1 al cuadrado, ¿ya? Vamos con los primeros, ¿ya? Miren, vamos con los primeros, el acá, los primeros. Los segundos los dejamos para después, explico los primeros. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, acá. El último, y así voy a seguir hasta 20 al cuadrado. Hasta 20 al cuadrado, ¿está? Ahora vamos con los segundos. 1 por 4, 2 por 4, hasta 20 por 4, ¿ya? Vuelvo a repetir, 1 por 4 más 2 por 4 hasta 20 por 4. ¿Está? Ahora, esto de aquí tiene fórmula. Esto de aquí es la suma de números de cuadrados consecutivos, ¿verdad? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. Y la fórmula para sumar cuadrados era 20, la última base, por el que le sigue 21, ¿verdad? Por la suma de ambos, que es 41, sobre 6. Ya está sumado del 1 al 20 a los cuadrados, ¿verdad? Ahora, aquí,
¿Qué voy a hacer aquí? Miren, todos aparece el 4. Entonces vamos a factorizar el 4 y me está quedando 1. Si factorizo el 4 me queda 1. Si factorizo el 4 me queda 2. Y así me va a quedar hasta el 20. ¿Ya está? A ver, desarrollando esto aquí, ¿qué podemos hacer? Mitad 10, mitad 3, tercia 1, tercia 7. Entonces me está quedando aquí, el valor es 2870, ¿verdad? 7 por 41 por 10, me da eso ahí. Y aquí vamos a aplicar la fórmula para números consecutivos. 20 por 21 sobre 2. ¿Está? ¿Verdad? Entonces mitad 1, mitad 10 me va a dar 840. Entonces voy a tener 2870 más 840. Y ahí tendría como respuesta la clave C, 3710. Ahí está. La clave C, 3710. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 2. Aquí tenemos la pregunta 2 ya puesta aquí en la pizarra. Tenemos como dato que A más B más C vale 14 y me piden hallar esta suma de aquí. Pero esta suma la vamos a poner de manera vertical, no la quiero horizontal, la quiero vertical para poder observarla mejor. A, B3, C2, B, 4, AC, B, C, A. Ahí la tenemos de manera vertical, ¿ya? Para poder apreciarla mejor. ¿Está? Entonces, pero ojo con este dato, ¿ah? Este dato es importante. Tenemos que la suma de A más B más C es 14. Y aquí miren lo que aparece. Aparece A, B, C, que es 14. ¿Y 14 más 3? 17. ¿Está? 17. Llevo 1. Miren aquí, aparece otra vez el A, el C y el B, que es 14. 15 y 6, y uno que llevaba, 17. ¿Está? Llevo 1. Otra vez aquí aparece A, B, C, que es 14, más 4 es 18, más 1, 19. ¿Está? Y ahí tendría la respuesta de la pregunta 2, que es la alternativa D, 1977. Pregunta número 3. Tenemos una suma horizontal. Lo que yo estoy poniendo yo es de manera vertical, ¿de acuerdo? Le hemos puesto de manera vertical para que se pueda apreciar mejor. Entonces, ¿por qué la pongo de manera vertical? Porque aquí me doy cuenta, 1, 2, 3, hasta el 7, ¿no? Va a ir de manera consecutiva, o sea, van a haber 7 sumandos, ¿de acuerdo? Este dato es importante. Sabiendo que hay 7 sumandos, entonces la X se va a sumar X más X más X, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cómo sería sumar X más X más X 7 veces? Sería 7X. ¿Y esa suma cuánto da? Ah, pero esa suma termina en 1. Termina en 1. Termina en 1. Y entonces pensemos aquí. 7, ¿por qué número acaba en 1? Fácil. 7 por 3, 21, ¿verdad? Entonces volvemos a repetir. Ya tenemos el valor de X. 3 más 3 más 3, 7 veces. 7 por 3, 21. 1 y llevo 2. Ya está. Siguiente, mira, primer paso, ya está hecho. Segundo paso, a ver, la suma 1, 2, 3 hasta el 7, de manera consecutiva, y sumarle 2 aparte. Entonces, para sumar del 1 al 7 de manera consecutiva, hay una fórmula que es 7 por 8 entre 2, ¿verdad? Y le sumo los 2 que llevo. Ya está. No se olvide. Entonces, aquí tenemos mitad 1, mitad 4, 7 por 4, 28, más 2, 30. Ya está. 30. Entonces, ¿cuánto vale Y? Miren, esta suma es 28 más 2, 30. Entonces ya tenemos el valor de Y. 0 y pongo, ¿verdad? Vamos a poner aquí, Y es igual a 0. Y llevo 3. ¿Cómo está? Llevo 3. Recuerda, aquí es 28. La suma del 1 al 7 es 28 más 2, 30. Ahí a 0 y llevo 3. Ahora, A más A más A más A, 7 veces. Y le sumo 3. Ese es el tercer paso. Tercer paso. A más A más A 7 veces es 7
A. Y le sumo los 3 que llevo. Ya está. Eso me tiene que dar 38. Ya está resolviendo eso aquí. Tendríamos que 7A es igual a 35. Por lo tanto, A vale 5. ¿Verdad? Y veamos que nos piden hallar. X más Y más A. ¿Verdad? Por lo tanto, X más Y más A. A ver, vamos a ver cuánto es. X vale 3. Y vale 0. Y A vale, ¿dónde está? A vale 5. Por lo tanto, tendríamos como respuesta 8. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente ejercicio. Continuamos entonces con la pregunta número 5 de la ficha de tareas. ¿De acuerdo? Paso a paso. Tenemos, dice, un numeral de 3 cifras. Si un numeral de 3 cifras, miren cómo lo estamos representando. Un numeral de 3 cifras, ABC. ¿De acuerdo? Es tal que al restarle el doble de su complemento aritmético, ¿de acuerdo? Resulta 523. Eso dice el problema, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos a desarrollar. Veamos, nos vamos por partes. Esta parte de aquí vamos a bajar, ABC, menos 2. ¿Cuál es el complemento aritmético de ABC? El método tradicional. Acuérdense que el método tradicional es 1, 2, 3 ceros porque hay 3 dígitos, 1000 menos ABC. Ahí tenemos el método tradicional. ¿De acuerdo? Complemento aritmético de ABC, revisen la teoría que hicimos hace un rato, 1000 menos ABC, método tradicional, es igual a 523. ¿Está? Esto de aquí se aplica a la propiedad distributiva, ¿verdad? Para los dos hay. Entonces, aquí tendría ABC menos 2000, ¿verdad? Multiplica, y menos por menos, más 2ABC. ¿Está? Ya está. Y eso va a ser igual a 523. Ahora este menos 2000 pasa sumando y sería 2523. Y aquí tendría ABC más 2ABC. 3ABC. Por lo tanto, el valor de ABC, acuérdense, este pasa dividiendo, sería 8 por 3, 24, sobra 1, 2 entre 3 es 4, 1, 841. Y la suma de A más B más C sería 8 más 4 más 1. Y tendríamos como respuesta 13. ¿De acuerdo? Pero aquí, miren el siguiente ejercicio, la pregunta 6, me dan el complemento aritmético de ABC, dice aquí, es igual a esa cantidad, y calcular la suma de A más B más C. Lo que voy a aplicar aquí ya no es el método tradicional, voy a aplicar el método práctico. No sé si recuerdan, a ver, hagan memoria, el método práctico. El último para 10 y el resto para 9. ¿Por qué aplico ese método, el método práctico? Porque me van a dar 3 paréntesis y acá tengo 3 paréntesis y los voy a igualar uno a uno, ¿ya? En el primero, 9 menos A. Vamos a poner aquí. 9 menos A. En el segundo, 9 menos B. Y en el tercero, 10 menos C. Ya está. Entonces, el primer paréntesis va a ser igual al primer paréntesis. El segundo al segundo. Y el tercero al tercero de ahí, ¿verdad? Entonces vamos con el primer paréntesis. 9 menos A es igual a 2A. 9 menos A es igual a 2A. Este menos A pasa sumando y tendría 3A. El 3 pasa dividiendo y tendría que A vale 3, ¿verdad? 9, 23, 3. ¿Está? Siguiente, a ver, siguiente paréntesis. 9 menos B es igual a A menos 2. 9 menos B es igual a A menos 2. 9 menos B es igual a 3 menos A. No, perdón, A menos 2. Pero A valía 3. 3 menos 2, 1, ¿verdad? Repito, A vale 3. 3 menos 2, 1. Entonces tendría, este B negativo pasa a positivo, y el 1 que es positivo pasa a restar, 8. ¿Ya está? Ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. Vamos con el valor de C. 10 menos C es igual, vamos a poner por aquí, 10 menos C es igual a C menos 2. ¿De acuerdo? C menos 2. Entonces este menos C pasa sumando y tendría 12. Este menos 2 pasa sumando y tendría 12. ¿De acuerdo? Este pasa dividiendo y tendría el valor de C. ¿Ya está? Y nos piden hallar
la suma. A más B más C. A ver, 8 y 3, 11. 11 y 6, 17. Tendríamos como respuesta en la pregunta 6. ¿De acuerdo? Continuamos, chicos, con la ficha. La pregunta número 7. Tenemos ABCD por 9.999. ¿De acuerdo? Entonces, si yo multiplico por 9.999, vean aquí, es lo mismo que multiplique por, a ver, 1, 2, 3, 4, que lo mismo, ¿verdad? Vean ahí. ¿Ya está? Esta resta da lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora aquí se aplica la propiedad distributiva. Vean ahí. ABCD por 10.000, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar ABCD con 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Y le resto ABCD por menos 1 menos ABCD. Lo estoy poniendo de manera vertical, ¿de acuerdo? Eso me tiene que dar como resultado un número que termina en 2, 7, 4, 7. Y de ahí me van a salir los valores de A, de B, C y D. ¿De acuerdo? Ustedes saben, cuando hay ceros al final, este le va prestando y así sucesivamente cada uno de ellos le va prestando, ¿verdad? Entonces este va a ser 10, este va a ser 9, este va a ser 9 y este acá va a ser 9, ¿verdad? Y este le va a prestar, también va a quedar con uno menos. ¿De acuerdo? 10 menos D da 7. O sea, ¿cuál sería el valor de la letra D? 10 menos 3 es igual a 7. 9 menos qué número me da 4. Con 5, ¿verdad? 9 menos qué número me da 7. Con 2. Y 9 menos qué número me da 2. Con 7, ¿verdad? ¿Está? Entonces, A más B, ya encontré los valores. A más B sería 9. Y le resto la suma de C con D, que es 8. Y tendría como respuesta 1. ¿Sí? Pregunta 8. Vamos a la pregunta 8, es un problemita. Dice, la suma de dos números es 6.110. Ahí está la suma de dos números, es 6.110. Si divido el mayor entre el mayor estoy suponiendo que es A, no tiene relevancia. El mayor entre el menor resulta, el cociente es 12 y el residuo es 429. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer aquí, vean, es la comprobación. ¿Ya? Ahí se va a hacer la comprobación. ¿De acuerdo? Ponemos A, que es igual a la multiplicación y la suma. A es igual a B por 12, o sea, 12B, más 429. Se multiplica y se suma. Ese es el valor del dividendo, o sea, de A. ¿De acuerdo? Y este valor de A que hemos encontrado, lo vamos a trasladar y lo vamos a poner aquí. ¿Cuánto valía A? Vean cuánto valía A. A valía 12B más 429. ¿Ya está? Y voy a bajar esta B. Y voy a bajar este 6.110. Entonces 12B más B es 13B. Este 429 pasaría restando y la resta nos va a dar 5.681. ¿Ya está? Ahora el 13 pasa a dividir y tendríamos ya el valor de A, que es 437. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tengo el valor de A, reemplazo aquí arriba. Para hallar el valor pues ya tengo el valor de B, reemplazo arriba y hallo el valor de A. ¿De acuerdo? Tendría A más B, pero B vale 437. Me da 6.110. Por lo tanto, el valor de A pasa a restar y 6.110 menos 427, perdón, a ver, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar? La resta, 5.673. Y ahí tendría como respuesta, a ver, vamos a buscar, respuesta a la alternativa
E 437 y 5673, los valores de A y de B. ¿De acuerdo? Continuamos con las dos últimas preguntas. Pregunta 9. ¿Cuál es el mayor entero? Vamos a poner aquí, miren. Ojo, me está diciendo que este es el mayor, ¿ah? Hay que ponerlo aquí para recordar. ¿Cuál es el mayor entero? Tal que al dividirlo entre 70 se obtenga un cociente que es igual a la raíz cuadrada del residuo. O sea, voy a obtener como cociente, dice, se obtenga un cociente que es igual a la raíz cuadrada, el cociente va a ser igual a la raíz cuadrada del residuo. El residuo va a ser R, entonces la raíz cuadrada de R. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos, veamos, recordemos, ¿a qué va a ser igual n? Se multiplica y se suma, ¿verdad? O sea, 70 por la raíz de R más R. Eso es lo que tengo que hallar, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos con la propiedad de la división. Verifiquen la propiedad donde dice el residuo es mayor que 0, pero menor que el divisor, ¿ya? El residuo, en este caso sigue siendo R, y el divisor es 70, ¿de acuerdo? Entonces, ojo que es el mayor entero, ¿ah? El mayor entero, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿qué valor le podemos dar a R? ¿Qué valor le podemos dar a R? A ambas R's, ¿de acuerdo? Si R es menor que 70, el máximo sería 69, pero raíz de 69 no me daría un número entero, ¿verdad? 68 no, entonces creo que ya lo descubrieron, el número sería, vamos a poner aquí, 70 por la raíz cuadrada de 64, porque tiene raíz cuadrada exacta, más 64. Entonces tendría que n es igual a 70, raíz cuadrada de 64 es 8, ¿ya? Más 64. A ver, sería 560 más 64, tendría, a ver aquí, 4, 6, 6, 12, lleva 1, 624, que es la alternativa D. ¿De acuerdo? Y por último ejercicio 10, dice en una división, el divisor es 32. Acuérdense, este de acá es el divisor, el cociente es 13, el cociente va acá. Calcular el dividendo, allá no me dan el dividendo. ¿Ya? Si el residuo es máximo, acuérdense que si el residuo máximo es uno menos que el divisor, 31, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que el dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. ¿Ya está? Y entonces, el resultado tendría 447 como respuesta aquí. ¿De acuerdo? Recuerden que ustedes solamente me tienen que mandar a la plataforma la resolución de la tarea, de las 5 preguntas que les estoy mandando, ¿de acuerdo? No es necesidad de repente de imprimir, si no tienen en casa porque no pueden conseguir tinta, arrancar sin tinta, ¿de acuerdo? Lo que me importa a mí es que me tomen una foto de la resolución de sus 5 preguntas, ¿de acuerdo? Listo, conmigo será hasta la próxima oportunidad, nos vemos. Recuerda, yo me quedo en casa.